rápidamente y que por eso yo no puedo envolverme en otras cosas, envolverme en los afanes de la vida, las angustias de las riquezas, las circunstancias que nos rodean hoy por hoy, porque hoy por hoy hay un afán de progresar, de prosperar, de tener, y tristemente la gente se envuelve muchas veces en esto y se olvida de lo más importante, que es del llamamiento de Dios. ¿Por qué? Porque aunque yo tengo que trabajar y tengo que cumplir con muchas responsabilidades, mi vida no es el trabajo, mi vida es Dios. Aleluya. Y como mi vida es Dios, pues yo me voy a ocupar de Dios. Me voy a ocupar de Dios. La gente anda muy envuelta en las cosas del mundo, pensando en su futuro, en sus cosas. Y como dice la palabra, que el rico amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. O sea, no sabe qué va a pasar. O sea, que Dios no me llamó a mí para eso. Dios no me llamó a mí para soñar, ni para ilusionarme, ni para envolverme en otros asuntos. Que me llamó para que me ocupe de lo que Dios quiere que yo me ocupe, de vivir para Él. Que nos ocupemos de nuestra sanidad con temor y temblor. Que nos ocupemos de nuestra limpieza, como dice la palabra. O sea, tenemos que ocuparnos de vivir para Él, de entregarnos a Él, someternos a Él, entregarnos por completo a Él. Entonces Dios nos está hablando como pueblo para que nosotros comprendamos esa palabra y lo que Él está haciendo con el remanente. Y también nos ha hablado por qué somos un remanente. No solamente este grupito, yo estoy hablando de este grupito. Somos muy poquitos aquí, relativamente. O sea, contando el grupo allá del pastor y aquí el otro pastor, relativamente somos pocos comparativamente con el pueblo de Dios. Pero hay un remanente esparcido en toda la tierra. Hay un remanente con el que Dios está trabajando. Por eso nosotros tampoco podemos pensar que somos exclusivos o que somos los únicos. Sabemos que hay un remanente en toda la tierra, en toda nación, tribu y lengua, y que Dios está trabajando y nos está llevando a muchos lugares. Eso no quiere decir que nos va a llevar a relacionarnos con todo el remanente, pero lo más hermoso es que vamos a estar unidos todos por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y que ese remanente, no importando dónde esté, vamos a sentir lo mismo, a pensar lo mismo y a estar en el mismo espíritu, con la misma motivación, viviendo para el mismo Dios y viviendo para la gloria de Dios. O sea que Dios a ese remanente es el que va a levantar en el último tiempo. Porque una de las preguntas que Dios ha puesto en nuestra boca es: ¿por qué iglesia va a venir el Señor? Eso usted lo puede responder. Si a usted le preguntan hoy por qué iglesia va a venir el Señor, ¿qué usted respondería? ¿Por la Bautista? ¿Por los presbiterianos? ¿Por los menonitas? ¿Por los pentecostales? ¿Por los independientes? ¿Por los de Casa sobre la Roca? ¿Por los de Manantial? ¿Por quiénes va a venir el Señor? Usted ve, hermano, que esto, hasta la lógica me lo enseña a mí, que Dios va a venir por una iglesia santa, una iglesia pura, limpia, sin mancha y sin arruga. Y esa iglesia no está en ningún lugar. Esa iglesia está esparcida sobre la faz de la tierra. Y es una iglesia que, aunque esté en diferentes lugares, esa iglesia está viviendo para Dios y para la gloria de Dios. Entonces, esto me enseña a mí por qué Dios está trabajando con el remanente. Y muchas veces entender qué es el remanente no es fácil. Ya anoche Dios nos decía y nos recordaba
que un remanente es lo que queda después de una destrucción. Y que es bueno que entendamos por qué Dios está tratando con nuestra vida. Y que nos está demandando. ¿Qué está haciendo Dios? Demandándonos. Y no es fácil la demanda, porque la demanda sobre nosotros no es pequeña. Es una demanda muy grande, muy grande. Entonces Dios nos está hablando por la palabra de que el remanente que Él ha llamado tiene que entender a plenitud el llamamiento para que entre en él reposo. ¿Cuántos quieren reposar? Porque lo que no tiene el pueblo de Dios, ¿qué es? Reposo. Está muy cargado, muy angustiado. Y angustiado por las situaciones que está viviendo, por los conflictos que está pasando. ¿Por qué? Porque tiene conflictos de mucha naturaleza. Y eso le impide entregarse totalmente a Dios. Mire usted lo que es la falta de reposo, la falta de confianza en Dios. ¿Le impide qué? Entregarse totalmente a Dios. Porque cuando usted está cargado, afligido por las situaciones de esta vida, por los problemas, por las deudas, por los conflictos con la familia, por las situaciones de familia, por lo que hay alrededor de usted, todo lo que se mueve en torno a usted, usted no se entrega a Dios como se tiene que entregar. Y Dios quiere llevar su pueblo al reposo, quiere que su pueblo le crea. Y para esto nos está haciendo entender Dios los privilegios que nosotros tenemos. Ya Dios nos habló de cuántos privilegios. ¿De cuántos? ¿Cuáles son los 4 privilegios? Dios nos ha hablado de 4 privilegios, de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos están seguros de ser hijos de Dios? Y no hijos de Dios porque a mí me pareció, porque Él me creó. No, porque todo el mundo que hay en esta tierra ha sido creado. Los ángeles, hermanos, fueron creados. Y sin embargo los ángeles no tienen el privilegio que nosotros tenemos. Porque los ángeles fueron creados, no engendrados. Ellos son hijos de Dios por creación, como lo fue Lucifer. Nosotros no. Dios nos ha dado un mejor privilegio en Jesucristo nuestro Señor, de ser engendrados por el poder de Dios. Aleluya. Entonces con esto yo entiendo mejor que nacimos de nuevo. Amén. Tú y yo nacimos de nuevo, que esto es algo que la iglesia, yo se lo voy a repetir muchas veces, porque la iglesia no lo ha entendido. Porque la gente cree que ser cristiano es simplemente lavarle el cerebro a la gente, cambiarle la manera de pensar. No, el que nació de nuevo, hermano, va a desear vivir para Dios, porque tiene dentro de él la naturaleza de Dios. Por eso el que nace de nuevo tiene la pelea, la lucha. Ahí está la nueva naturaleza contra la vieja. ¿Qué le dice a usted siempre la vieja? Que no ore, que no vaya a la iglesia, que no se congregue, que no se reúna. Eso es lo que le dice la vieja naturaleza a usted. Estás cansada, no vayas hoy. Descansa, quédate en casa. ¿Verdad que sí? Y busca una excusa. Mañana voy, pasado mañana, el domingo. ¿Por qué? Porque la nueva naturaleza le está pidiendo que busque las cosas de Dios. La vieja naturaleza le está diciendo que no busque las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque en la vieja naturaleza está todo lo corrupto y todo lo dañado y todo lo perverso y todo lo que me quiere arrastrar por otro lado. Pero cuando yo entiendo el privilegio de que yo soy un hijo de Dios, yo voy a desear ser como Dios
y vivir como Dios, y caminar como Dios, y actuar como Dios. Voy a desearlo. Y aunque esto suene muy elemental para algunos, hermano, muchos tienen que saber. ¿Por qué? Porque es difícil a veces entender. Y a veces la gente no sabe qué es el remanente siquiera. Yo tengo que explicárselo. Tienen que saberlo. ¿Qué es formar parte de este propósito de Dios, de este tiempo? De lo que Dios está haciendo. Entonces, Dios nos ha hablado entonces de los otros privilegios, de ser casa de Dios. Ahora, cuando yo medito en lo que es ser casa de Dios, ¿qué usted piensa de eso? Que usted y yo somos casa de Dios. Yo tengo que meditar mucho aquí. ¿Por qué? Porque, hermano, el pensar que Dios habita en mí por el Espíritu, no que Él está aquí completo, porque Dios no cabe aquí. Si los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, Dios no cabe aquí. Pero aquí está, hermano, el Espíritu Santo. Está su nueva naturaleza. Amén. Y si aquí está, hermano, la nueva naturaleza de Dios, yo tengo que meditar un poquito, hermano, que este lugar tiene que estar adecuado para que Dios viva en él. Amén. Porque usted no lleva a alguien a vivir a su casa y lo mantiene en la suciedad, ¿o sí? Le da un lugar como limpio, adecuado. Yo creo que a las visitas se atiende mejor, ¿o no? Si alguien viene para quedar en su casa, ¿cómo usted lo atiende? Usted lo atiende bien. Lo atiende bien. Ahora, ¿cuánto más a Dios? Si Dios quiere habitar a plenitud en mi vida, Él quiere habitar en un lugar limpio. Anoche Dios nos hablaba de esto porque hoy la mayoría de las iglesias, la mayoría, por no decir todas, se concentran en construir edificios. Y gastan toda la vida, a veces están 15 años, 20 años construyendo un lugar. Y sacando dinero, y buscando dinero, y haciendo cosas para sacar dinero al pueblo de Dios, para poder comprar un terreno, construir un buen edificio. Y entonces, ocupados por todo eso, y ponen la gente en un activismo religioso, a moverse en un montón de direcciones para conseguir dinero, para construir un edificio. Y sin embargo, la edificación del pueblo se queda por puertas y no se edifica al pueblo. Entonces no se ocupan de lo más importante, que es edificar la iglesia de Dios. Porque la iglesia tiene que ser edificada para que Dios pueda habitar a plenitud en nuestras vidas. Aleluya. Entonces, esto nos hace entender, hermano, por qué aquí no estamos interesados en número, sino que ustedes crezcan y que vivan para Dios. Amén. Ese es el propósito. El propósito más grande, el afán más grande mío como pastor es que esta oveja crezca. Es que cada ovejita crezca, que viva para Dios, que se entregue para Dios. Esa es la preocupación, esa es la carga. ¿Por qué? Porque Dios no lo llamó a usted para otra cosa. Dios no lo llamó a usted para limpiarlo y que usted sea habitación otra vez de chacales o de lobos o de otra cosa, sino para que Dios habite a plenitud en su vida. Aleluya. Entonces por eso Dios nos está concientizando, y más que un sermón que lo emocione a usted y que usted diga tremenda revelación, pero hermano, ¿de qué le sirvió eso? Usted tiene que ser edificado. Amén. Usted no puede salir emocionado de los lugares, sino convencido de que Dios es Dios y de que su vida
debe vivir, debe ser como un instrumento para que Dios habite a plenitud en usted. Porque Dios quiere habitar a plenitud. Dios quiere habitar a plenitud. ¿Sabe qué le dijo Dios a Salomón cuando edificó el templo? Porque ahora he puesto, ¿qué cosa? Mis ojos, mi nombre y mi corazón en esta casa, y estarán allí para siempre. Y la representación del templo de Salomón era una representación de nosotros como templo de Dios. ¿Qué puso entonces Dios en nosotros? Sus ojos, su nombre y su corazón. Ahora piense por un instante que los ojos de Dios están sobre ti y el corazón de Dios esté contigo, y el nombre, o sea, su naturaleza, está con nosotros, porque Él la puso aquí. Entonces yo tengo un privilegio al ser casa de Dios, al ser habitación de Dios, y por eso Dios no quiere que aquí habiten las iras y las contiendas y la pelea y el chisme y la murmuración y las lascivias y las fornicaciones y los adulterios y el engaño y la perversión y la mentira y el enojo y las detracciones y todo lo que tiene que ver con las obras de la carne. Dios no quiere que aquí habite más eso. La representación más grande la tenemos nosotros cuando Jesús entró en el templo. ¿Y qué sacó del templo? Todos los mercaderes. Y vino con celo, con enojo, y echó fuera a los mercaderes. Entonces Dios nos hace entender qué fue lo que Él sacó de nuestras vidas, qué sacó de tu vida y de mi vida, y por qué Dios quiere que ese templo esté limpio, porque me dio el privilegio de yo ser casa de Dios. El otro privilegio es de ser, ¿qué? Sacerdotes. Que ya Dios nos está hablando del sacerdocio y lo que representa ser un sacerdote. Pero también el otro privilegio del cual nos habló ayer es de ser primogénitos. ¿De ser qué? ¿Qué es un primogénito? De ser primeros. Fíjense que en una familia solamente hay un primogénito. Sin embargo, Dios nos dio el privilegio de llamarnos a todos primogénitos, porque todos somos primogénitos, tenemos las primicias, tenemos la bendición. Por eso es que no puede haber competencia en el pueblo de Dios. Por eso cuando los hijos de Zebedeo, su mamá, pidió el lugar de la derecha y el de la izquierda, hermano, Jesús les dijo: ustedes no saben qué están pidiendo. ¿Para qué ustedes quieren ese lugar? Aunque haya funciones en el reino, sin embargo, en el reino no hay posiciones. Hay funciones, pero aquí todos somos iguales. Aquí nadie es más grande que nadie. El único grande se llama Jesucristo. Si yo estoy parado aquí por la gracia de Dios. Y el que se para aquí se para por la gracia de Dios, no por ser mejor ni superior, porque todos somos ¿qué? Primogénitos. Él es el Señor, Él es el hermano mayor y nosotros los hermanitos. Amén. Somos los hermanitos. Por eso es que cuando uno ve tanto enaltecimiento hoy, especialmente los ministros, hermano, eso da tristeza, porque nos creemos superiores, mejores, y Dios no quiere eso. Dios quiere un pueblo, hermano, que se concientice para qué Dios lo ha llamado, que entienda para qué lo ha llamado. Entonces Dios nos está llevando a reposo y nos está haciendo entender estas cosas. ¿Por qué? Para darnos a nosotros seguridad. ¿Para darnos qué? ¿Por qué? Porque hoy el pueblo de Dios, ¿cómo vive? Inseguro, dudando, todo el tiempo dudando. Y Dios no quiere un pueblo dudando, quiere un pueblo creyendo, quiere un pueblo que confíe plenamente en Él. Entonces venga la palabra
Volvamos a Colosenses. En el capítulo número 12, 1:12. Capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12, quedamos anoche. Y dice aquí, con gozo, dice el apóstol Pablo. Él estaba hablando de lo que había en la iglesia de Colosas. Pero mire usted cuánto misterio hermoso hay aquí y cuánta profundidad de Dios hay aquí. Dice aquí, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos. ¿Nos hizo qué? O sea que nosotros no éramos. ¿Qué es apto? Capacitado. La persona apta para desempeñar un puesto, un cargo, está capacitado para desempeñar ese cargo. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos hizo aptos. No éramos aptos, así como no éramos dignos, pero nos hizo dignos. Y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Que esto Dios nos lo habló anoche. Y quiero repetir un poquito de esto, porque, hermano, el hecho de que Dios nos haya librado de la potestad de las tinieblas, que eso también lo expresó Pablo, cuando testificó ante Agripa y ante otros reyes, de cómo había sido librado de la potestad de las tinieblas, de las potestades, de los principados, no solamente de la egipcia, sino que nos ha librado de Babilonia, de Persia, de Grecia, de Roma, y ahora nos dio libertad para que nosotros, hermano, seamos trasladados al reino de su amado Hijo. Aleluya. Y por eso nos ha dado el privilegio de participar de su reino. ¿Para qué le estamos pidiendo al Señor, venga a tu reino? ¿Venga qué? ¿Y cuál es ese reino? Que venga la vida de Cristo a mi vida. Me trasladó de allá de la confusión en que estaba, con las potestades, al reino de qué? De su amado Hijo. Nos trasladó. ¿Ves lo que hizo Dios con nosotros? ¿Qué hizo? ¿Usted sabe lo que es trasladar? Cambiar de lugar. Nos sacó de un lugar y nos trajo a otro. Usted va a entender por qué entonces Dios lo sacó de un sitio y lo metió a otro. Lo sacó de cierta condición en la que usted vivía. Lo sacó de allá y lo trajo a vivir otra cosa. Y lo trajo a quedarse quietecito y a que no haga nada, que eso es lo que más le asusta a la gente. No estoy haciendo nada. Usted no está haciendo nada. Usted cree que usted no está haciendo nada, pero Dios está trabajando en usted. Y eso es lo más importante, que Dios establezca su reino en tu vida y en mi vida. Entonces, hay gente que cree que no estoy haciendo nada, hermano. El hecho de yo estar orando y pidiéndole a Dios, venga a tu reino y se haga tu voluntad, ya es suficiente. Aleluya. Hermano, el ver la obra de Dios en una vida no es cualquier cosa. Cuando usted comienza a ver el fruto en una vida, hermano, es algo muy grande, muy poderoso. Porque eso no es fácil. Yo le voy a decir algo, de las cosas más difíciles en esta tierra es establecer el reino en una vida, en una. Mire usted, hermano, Elías tuvo éxito estableciendo el reino en la vida de Eliseo. Porque Eliseo llegó a ser un siervo de Dios, íntegro. Un hombre que aprendió y recibió de Elías y le pudo pasar el manto.
Elías era un hombre de semejantes pasiones igual a las nuestras, tenía luchas como todos, pero Elías, hermano, le dio un ejemplo y le dio un testimonio a Eliseo. Sin embargo, Eliseo no tuvo éxito con Giezi. No tuvo éxito. ¿Cómo terminó Giezi? Leproso. Y era discípulo de Eliseo. Comió con Eliseo, vio actuar a Eliseo, vio cómo se movía Eliseo, durmió con Eliseo, anduvo con Eliseo, y sin embargo, ¿cómo terminó? Leproso. ¿Qué le pasó a Giezi? Se estaba esperando que Giezi tomara el manto de Eliseo el día que Eliseo muriera. Sin embargo, no lo tomó. Entonces, hacer un discípulo no es algo sencillo. El apóstol Pablo tuvo que trabajar mucho con las iglesias. ¿Y cuántos de los discípulos que anduvieron con Pablo, hermano, desandaron la fe, se desviaron de la fe, se fueron amando el mundo, hermano? Uno lo ve. Entonces no es fácil. Por eso establecer el reino en 10 o 15 o 20 o 30 o 40 no es algo sencillo. Por eso el gozo más grande del maestro delante del Padre fue: Señor, de los que me diste, ni uno solo se perdió, solamente el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ellos no se perdieron. Fue establecido el reino, fue establecido el gobierno, vivieron para el propósito, vivieron para el plan. Así como nosotros estamos esperando que ustedes que están aquí y los hermanos que están relacionados, hermanos que estamos aquí en Colombia, por ejemplo, y en otros lugares de la tierra, en Norteamérica o en Centroamérica o en Suramérica, esos hermanos con quien Dios nos ha relacionado y que somos responsables, todos aquí somos responsables, los hermanos que están en el frente, somos responsables. Por eso Dios nos está relacionando cada día y uniéndonos más cada día. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad, y es de que el reino sea establecido en cada vida que Dios nos ha puesto para ser pastoreada y apacentada para la gloria de Dios. Hermano, ¿usted cree que Dios no le va a pedir cuentas a los pastores? ¿Y cuántas ovejas hay perdidas hoy? Y heridas, golpeadas, maltratadas. ¿Cuántas? Por eso el privilegio grande de que Dios te haya tomado y no te haya dejado en destrucción, ni herida, ni golpeada. Porque en el otro sitio donde estabas te golpearon, te hirieron, pasaron cosas, compitieron contigo, hicieron un montón de cosas y dañaron y afectaron. Y es un privilegio que Dios te haya sacado, es un privilegio que Dios te haya tomado. Y si estás ahí sentado, sentada, tú crees que no estás haciendo nada, es una mentira del diablo. Dios está estableciendo su reino en tu vida. Y por eso yo no quiero una posición, yo quiero que el reino de Dios se establezca en mi vida. Los hijos de Zebedeo estaban buscando una posición. Estaban buscando sentarse a la derecha y a la izquierda del Señor. Señor, que en tu reino mis dos hijitos, mis dos amados hijitos, se sienten a la derecha y a la izquierda tuya. Ay, ¿y los demás qué? La gente busca, hermano. Por eso es que la gente está tan mal enseñada. Cuando llega a los lugares, aquí puede venir gente, yo estoy seguro que aquí ha venido gente, y cuando no le dan parte, ni siquiera le entregan el micrófono para que testifique, apenas acaba de llegar, sale corriendo por ahí, ay, no dan nada. Pero es que, hermano, yo no vengo aquí a que me den nada, ya el Señor tiene para mí lo establecido, que yo viva para su gloria, para su honra y para su alabanza. Y esto es lo que cuenta, hermano.
Los discípulos no estaban buscando en cierta manera, aunque la mamá vino pidiendo esas posiciones. El Señor le dio una tremenda lección. Pero ustedes saben la respuesta que le dio. Ustedes saben que los gobernantes de este mundo se enseñorean de sus súbditos, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser grande entre ustedes, ese será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero, ese será vuestro siervo. Entonces Dios nos enseña a servirnos por amor, los unos a los otros. Nos enseña. Y Dios está tratando con nosotros. Porque una vez que Dios me hace entender el privilegio que yo tengo, el privilegio de ser su hijo, el privilegio de ser su sacerdote, el privilegio de ser su primogénito, el privilegio de ser, hermanos, su casa. Eso es muy grande, no es nada pequeño. Tengo privilegio. Entonces dice aquí, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su. ¿Usted ve cuál es el reino? El reino de su amado Hijo. Ahora, yo pertenezco entonces a un reino, que es otro privilegio, de pertenecer a un reino santo, a un reino puro, a un reino noble, a un reino humilde, a un reino sencillo, a un reino de santidad, a un reino de poder, a un reino de autoridad. Yo pertenezco a ese reino. Ya no pertenezco al reino de las tinieblas. Dios me sacó del reino de las tinieblas y ahora habito en el reino de la luz. Aleluya. Y dice, en quien tenemos, o sea, su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermano, el que Dios nos perdone los pecados, ¿usted no cree que es un privilegio? Yo creo que no hay honra mayor para un ser humano, el sentirse perdonado. Por eso es que la Biblia dice que no hay ninguna condenación para quién, para los que están en Cristo Jesús. Que por más grande que haya sido tu pecado, Dios te perdonó. Y que si cometieras un error hoy, no intencionalmente, fallaras hoy, Dios todavía te sigue perdonando. Y sigue tomando tu pecado, tirándolo al fondo de la mar, y más nunca se vuelve a acordar de él. Y dice aquí, Él es la imagen ¿de quién? Del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué es Él? El primogénito de toda creación. Y si Él es el primogénito de toda creación, y yo estoy en el Hijo, ¿qué soy yo? Primogénito también. Dios me ha dado un privilegio de ser primogénito. De ser primogénito. Hermano, es que no es pequeño lo que Dios ha dado a su pueblo. Por eso es que el menosprecio a lo que Dios ha dado, Dios no lo va a pasar por alto. Porque esto es muy grande lo que Dios nos ha entregado. No es pequeño. Esto es muy grande. Por eso el que valore esto, el que lo aprecie, hermano, se entrega para Dios. Le dice a Dios, yo quiero que se haga tu voluntad. Yo no quiero más nada. Yo no quiero más nada, hermano. Yo no quiero vivir para nada más en esta tierra. Para nada más. Porque ya yo sé que en esta tierra no hay nada. No hay nada. Yo busqué en el mundo y no encontré absolutamente nada. Yo no sé si usted ha encontrado. Busqué en el amor, busqué en el placer, busqué en la playa, busqué en la discoteca, busqué, hermano, en muchos sitios y no encontré nada. Yo no sé en cuántos lugares usted ha buscado, a ver si ha encontrado algo. Porque
Porque el ser humano busca afanosamente y nunca tiene nada. Nunca se satisface, nunca se llena. Porque nada llena. Nada. Por eso es un privilegio para los jóvenes vivir para Dios. Un privilegio que se han librado de sembrar. Un privilegio muy grande, hermano, de guardarse para Dios y para la gloria de Dios. Dice aquí, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermano, y si yo estoy en el Hijo, y si yo estaba en el Hijo desde antes de la fundación del mundo, pues yo también tengo esta participación. Todo fue creado, hermano, en Él y para Él. O sea que toda la creación que Dios ha hecho fue creada también para nosotros. Aleluya. Tremenda participación. Hermano, o sea que lo que Dios me dio a mí no es pequeño. Yo no sé si usted lo ha pensado, hermano. Ni siquiera, hermano, a su pueblo Israel Dios le ha dado los privilegios que nos ha dado a nosotros. Su pueblo Israel no tiene esos privilegios porque ni siquiera Cristo se ha revelado todavía a ellos. Se reveló a algunos cuando vino el Señor aquí, los primeros judíos que se convirtieron. Pero esa iglesia de judíos desapareció. Esa iglesia desapareció totalmente. No está hoy. Porque si ellos hubieran permanecido, hoy estuvieran. Pero esa primera iglesia, que fue Pedro y los demás apóstoles, a quienes les fue encargada la circuncisión, hermano, los judíos comenzaron a convertirse. Y se convertían, hermano, por millares, se convertían. Pero esa primera iglesia, que estaba llena de la gloria de Dios, hermano, desapareció. Y hoy no existe esa iglesia de la circuncisión, no existe. Sin embargo, a nosotros, los gentiles, Dios a través de los tiempos siempre ha dejado un remanente hasta hoy. Y hoy hay un remanente que también Dios lo tiene para que viva para Él, para su gloria, para su honra y para su alabanza. Y aquí dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermano, nosotros también fuimos antes de todas las cosas, porque Dios nos escogió en su presencia divina, y nos escogió en el Hijo. O sea que ya tú y yo estábamos ¿dónde? En el Hijo. Esto no fue ahora, hermano, que Dios se reveló a tu vida. No. Dios te eligió. Eso fue lo que le dijo Dios a Jeremías, hermano. Lo que le dijo Dios a Jeremías. Se lo dijo claro. Desde antes, oiga bien, desde antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Hermano, que Dios nos haya conocido a nosotros antes, que nos haya predestinado en el Hijo antes. ¿Por qué yo tomo tan en poco entonces la vida de Dios? Mire usted el pueblo que ignora, hermano, porque el pueblo no le han explicado las cosas. Mire usted la importancia de nosotros conocer, de nosotros entender lo que Él está haciendo con nuestras vidas ahora, pero lo que Él hizo desde antes de la fundación del mundo. Desde antes, que Dios me tuvo en cuenta, que Dios planificó todo para mi vida,
Por eso es que hay un privilegio grande, hermano. Y por eso yo no le puedo atribuir despropósito, ni siquiera con mis padres, ni con mi mamá, ni con mi papá, ni con mi familia, ni con nada de lo que me pase a mí. Porque eso lo hizo Dios así, de esa manera. Y no importa lo que haya pasado en esta tierra y lo que haya sucedido en esta tierra. Yo sé que si Dios lo hizo bien. Porque lo que Dios hace es perfecto. Porque lo que Dios hace es bueno. Y yo lo acepto. Y yo le digo amén. Y yo le digo gloria a tu nombre, Señor. Porque tú eres Dios y no le atribuyo despropósito a Dios. Hermano, ¿cómo yo le voy a atribuir despropósito a Dios? ¿Por qué el Señor nos mandó hasta honrar a nuestro padre y a nuestra madre? ¿Qué fue lo que dijo él? ¿Honrar a quién? A padre y madre, para que te vaya como, bien, y seas de larga vida sobre esta tierra. Aún eso. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque yo tengo que apreciar que Dios escogió el lugar donde yo iba a ser engendrado, y escogió el hombre y la mujer que Dios iba a usar para traerme a la existencia. Y yo le debo honra a esos que fueron usados para traerme a esta existencia, porque ahora yo veo la luz y veo a mi Dios y puedo conocer a mi Dios y puedo conocer a mi progenitor, hermano, porque Dios usó malos o buenos a mis padres, y lo que permitió, lo permitió con un propósito, para que yo vea su gloria en esta tierra. Hermano, yo empiezo a entender muchas cosas. Yo empiezo a entender muchas cosas. Por eso toda mujer, hermano, que ha tenido un hijo de Dios en el vientre, es un vientre bendito, un vientre santo. El que Dios haya dado un vientre, hermano, para que allí nazca un hijo de Dios. Por eso a María se le llamó como bienaventurada. Porque aquí nació en ella Jesús, pero en nosotros también no somos bienaventurados. No nació Jesús en nosotros, no nos escogió para que aquí naciera Jesús. Pues gloria a Él, gloria a Él, hermano. Y por eso es que yo tengo que meditar tanto, hermano. Hoy hay tanta anarquía, hermano. Hoy tanta dureza de corazón de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, especialmente de los hijos con los padres. Y Dios nos tiene que llevar a entender, hermano, a entender y a comprender lo que Él hizo. Siga leyendo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza de ¿quién? Hermano, mire usted aquí. ¿Él es qué? Del cuerpo, que es la iglesia. Hermano, yo formo parte de ¿qué? Del cuerpo. ¿De quién? De Cristo. ¿Usted quiere mayor privilegio que ese? Y si la cabeza es santa, ¿cómo tiene que ser el cuerpo? Y si la cabeza es pura, ¿cómo tiene que ser el cuerpo? ¿Sabe usted que nosotros hemos oído muchas veces predicaciones y nos hablan de esto y lo hemos leído, pero no le hemos prestado atención, no hemos meditado? Por eso es que un miembro no puede aborrecer a otro miembro. Pablo hizo una ilustración poderosa de eso, que la mano no le puede decir al pie, no te necesito. Por eso yo no puedo menospreciar ningún miembro del cuerpo de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros nos menospreciamos? Por eso es que Dios nos va a enseñar lo que es pertenecer al cuerpo. Nosotros somos los últimos miembros, el remanente de este tiempo. Vamos a ser los últimos miembros que vamos a completar
a los que ya durmieron en Él, a los que ya durmieron viviendo para Él. Tú y yo formamos parte de ese cuerpo. Usted dirá, pastor, y todos los demás que hay por ahí. Bueno, hermano, el problema es que hay mucha gente que, habiendo nacido de nuevo, no quiere formar parte del cuerpo de Cristo. Porque para formar parte del cuerpo de Cristo, yo tengo que vivir como Él quiere que yo viva. Y Él quiere que yo entre en el reposo, así como Él entró en su reposo. Y Él quiere que yo le crea. Y Él quiere que yo le obedezca. Y Él quiere que yo viva para hacer su voluntad. Acuérdese que allá en Hebreos dice que nosotros somos casa de Dios si retenemos hasta el fin, ¿qué cosa? La confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y si no, no puedo ser casa de Dios. Así como tampoco puedo ser sacerdote. Dios ya me dio el privilegio de ser sacerdote, pero yo puedo perder el sacerdocio. ¿Cuántos lo saben? ¿Qué le pasó a Elí? ¿Perdió qué? El sacerdocio. Dios le dijo que iba a ser sacerdote perpetuamente, pero por cuanto no supo guardar el sacerdocio, Dios le dijo, tal cosa yo no haga. Yo había jurado, yo había dicho que tú eras sacerdote perpetuamente, pero tal cosa yo no haga, porque yo honraré en la eternidad a los que me honran aquí en la tierra. Pues aquí es donde vamos a saber quiénes son elegidos para formar parte del cuerpo de Cristo. Así como formar parte de la novia. ¿Cuántos saben que no todo el mundo va a formar parte de la novia? Porque no todo el mundo va en el arrebatamiento. No todo el mundo va para el cielo. Sino los que vivan aquí y se vistan, se dejen vestir de novia, se dejen vestir de limpieza, se dejen vestir de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Por eso es que esto nos abre los ojos más a nosotros. ¿Usted por qué cree que Dios le está demandando a usted como remanente? Las demandas en usted están creciendo. Amén. Usted se está sintiendo que hay más demandas, ¿verdad que sí? Hay más demandas. Hay mayores demandas. Y yo quiero que usted medite. Por eso yo no quiero, hermano, venir a emocionarlo a usted con una predicación. No, 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 no. Que usted se concientice. ¿Y usted qué? Diga que yo me concientice. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Dios no ha estado consciente de lo que es, de lo que Dios le dio. Y aquí usted va a entender algo más profundamente todavía, porque me dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Él también es el primogénito entre los muertos, nosotros también. Nosotros también. Para que en todo tenga la preeminencia. ¿Usted ve el privilegio que nosotros tenemos? Que en todo tenemos, ¿qué cosa? La preeminencia. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Y qué es la preeminencia? Habla de eminencia, que es posición y es altura, es honra, una honra, una honra. Y dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Hermano, y si en Él, si en la cabeza habita toda plenitud, en el cuerpo también habita toda plenitud. Aleluya. O sea que lo que Dios te está dando aquí hoy no es leche.
es vianda, es alimento sólido. Él no te está dando lechita aquí. Yo sé que Dios quiere madurar este pueblo. Este pueblo no va a ser un tonto, perdónenme, hermano. Por eso anoche yo le dije a usted que a usted no le meten fácilmente los dedos a la boca, ¿verdad que no? A usted ya no lo van a engañar con cualquier viento de doctrina. Amén. ¿Por qué? Porque Dios le ha abierto bastante los ojos ya. En este año y medio y algunos meses les ha abierto bien los ojos. Pues cuando yo veo todo esto, hermano, que nunca me lo explicaron, que nunca me lo enseñaron, que me entretuvieron con guerrita espiritual y con un montón de tonterías y liberaciones, y venga a los encuentros para que los liberen. Ay, hermano, y escribiendo los pecaditos por ahí para después quemarlos. ¡Qué tontería! Y no me hacen entender, hermano, el llamado, el privilegio que tú y yo tenemos. Dice aquí, por cuanto agradó al Padre. Mire usted lo que dice aquí, hermano. Por eso esta carta del apóstol Pablo a los colosenses no es cualquier cosa. Esto fue revelación de Dios que Dios le dio al apóstol Pablo allá en el tercer cielo. Y le mostró cosas muy grandes de la participación de la iglesia, del propósito con la iglesia. Y él escribió todo esto a la iglesia. Pero tristemente muchas de las iglesias a quien Pablo le escribió no lo entendieron y no lo vivieron y no lo retuvieron. Y por eso Dios quiere hoy que lo retengamos, que entendamos el privilegio, mi hermano. Por eso el tesoro más grande que nosotros tenemos, hermano, lo tenemos en Jesucristo, nuestro Señor, el Rey de la Gloria. Por eso todo lo cambio por Cristo, todo lo dejo por Cristo, todo lo menosprecio por Cristo, todo. No hay tesoro en esta tierra que se pueda comparar con el privilegio que tú y yo tenemos. Hay muchos que han cambiado esto. Esto es oro puro. Lo cambiaron por botones. Por eso ese cántico que hay por ahí, prefiero a Cristo, hermano. La gente no entiende lo que dice eso. Prefiero a Cristo antes de tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. ¿Cómo yo voy a comparar el privilegio que yo tengo? Que no me lo merecía. Tú y yo no nos lo merecíamos. Eso cuando uno empieza a pedirle a Dios que lo limpie, que lo lave, que lo purifique, entendiendo el misterio tan grande de la elección y del llamamiento. Dice aquí, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él, ¿hacer qué cosa? Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Hizo qué? La paz, porque la sangre nos limpia ¿de cuánto? De todo pecado. Nos puso en paz con Él. Y por eso es que nos pone en paz los unos con los otros, porque yo debo perdonar ¿cuántos pecados? Todos los pecados. ¿A cuántos? A todo el mundo. Jesús no se fue de aquí, hermano, sin perdonar a todos los que le afrentaron. Por eso si hay algo poderoso que Dios está haciendo hoy, es sanando los corazones. Porque tiene que haber sanidad total. Dice aquí, y a vosotros también, o sea, nosotros, que éramos en otro tiempo, ¿qué cosa? Extraños y enemigos en nuestra mente. ¿Cómo éramos? Extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras.
¿O usted cree que Dios te escogió porque eras bueno? ¿Cuánta gente dice, es que Dios me miró y me escogió porque yo no era tan malo? Yo apenas me tomaba una cervecita de vez en cuando y me daba una bailadita por ahí, pero yo no era tan malo. Y aún hay gente que dice, yo no soy tan malo. El Señor sabe que yo no soy tan malo. Pero es que esto no se trata de ser malo o bueno, es que nacimos en pecado y en pecado nos concibió nuestra madre, hermano, y en nosotros, en algunos de nosotros, probablemente en algunos de ustedes, yo no lo sé, hermano, no se desarrolló totalmente el pecado en nuestras vidas y la maldad que había en nosotros por pura misericordia de Dios. Así que a Él hay que darle gloria, honra y alabanza. Por eso yo tengo que tener tanta misericordia, hermano, cuando una persona, hermano, se ha hundido mucho en el pecado y tiene más luchas que otros. Tengo que tener misericordia. Hermano, el que más sembró tiene que arrancar más. El que sembró menos, arranca menos. Pero ahí están las luchas, ahí están los conflictos. Por eso es que Dios nos va enseñando, hermano, a tratar con la gente y a tener misericordia de los demás. Dice aquí, y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. ¿En qué? Mire usted, hermano, por qué fue clavado el cuerpo de Cristo. Acuérdense que con él fue clavada el acta de los decretos, pero fue clavada también todas nuestras pasiones, todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos, toda la maldad y todo el pecado fueron clavados ¿dónde? En la cruz del Calvario. Dice ahí, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hermano, ¿qué precio Él pagó por nosotros? Porque Él se entregó por ti y por mí, para que nosotros sepamos que en Él tenemos la esperanza, y que en Él tenemos la confianza, y que en Él tenemos la fortaleza, y que en Él nosotros lo podemos, así como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él me da la fuerza para yo soportar y tolerar toda la tentación y todas las pruebas. Él me da la fuerza para yo vencer, porque Él venció en la cruz del Calvario. Aleluya. Y dice aquí, hermano, y aquí es donde viene el versículo de oro para hoy. Mire usted, hermano, que vosotros también, vuelvo y leo el 21 porque entra en el contexto, y nosotros también, que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis, ¿qué cosa? Fundados y firmes en la fe. Quiere decir que si yo no permanezco firme y fundado en la fe, yo no puedo tener estas promesas. Hay una condición, y es que yo tengo que creer a todo lo que Él ha hecho, a todo lo que Él ha dicho, y a todo lo que Él ha prometido, y a todo lo que Él es. A Él sea la gloria, a Él sea el poderío, y a Él sea el señorío. Hermano, si usted no cree a esto que Dios le está hablando, entonces ¿qué esperanza para usted? Debe lo que Dios quiere hacer con el remanente. Que ese remanente entienda lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque muchos lo entendieron en el pasado. ¿Lo qué? Lo entendieron en el pasado. Y murieron en Él. Y se entregaron, dieron sus vidas por Él.
Todo lo que Él les mandó a hacer lo hicieron, obedecieron, se sometieron. Y por eso que Dios hoy nos está hablando a nosotros, para que nosotros nos sometamos, para que nosotros entendamos el privilegio, hermano, de participar con Él, de estar con Él en las bodas del Cordero, de ser la novia del Cordero, de formar parte de ese cuerpo de Cristo. Hermano, que es lo mismo, ser cuerpo de Cristo y ser la novia del Cordero es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la novia tiene su misma naturaleza y tiene su misma esencia. Por eso es que a la esposa se le llama ayuda idónea, y ayuda idónea significa lo mismo que una como su misma presencia. Una que lleva su misma naturaleza, uno que lleva su mismo sentir. ¿Por qué usted cree, hermano, que Dios, cuando habla del misterio del matrimonio, dice que los dos serán una sola carne? Una sola carne, porque hay un misterio. Con Cristo somos un solo espíritu. No hay dos espíritus, no hay dos sentires. Sentimos lo mismo, pensamos lo mismo y actuamos lo mismo. Cuando yo entiendo este misterio, hermano, del privilegio que Dios me da, pero está condicionado a que yo le crea. Yo tengo que permanecer firme. ¿Cómo debo permanecer? Firme, agarrado de Él. Dice aquí: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros. ¿Sin qué? O sea, sin movernos. Me voy a incluir ahí. Sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Mire usted si Pablo entendió lo que Dios le dio. Porque para Pablo predicarlo, tenía que vivirlo. Por eso es que Pablo lloraba, Pablo sufría por algunos que no entendían el misterio, que no lo comprendían, que no lo apreciaban, porque mejor se iban tras sus deseos, tras sus anhelos, tras su carnalidad. ¿Y sabe qué dijo Pablo? Y esto lo digo llorando, que algunos son enemigos de la cruz de Cristo, porque no creen a la cruz de Cristo, porque no creen que ahí están crucificados nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros anhelos. No creen a ese sacrificio, no creen a esa vida, no creen a esa elección, no creen a lo que Dios hizo desde el principio, no creen a lo que Él planificó desde antes de la fundación del mundo. Dice: son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es su propio vientre, y solamente piensan en lo terrenal. Porque Dios quiere que nosotros no estemos pensando en lo terrenal, porque yo tengo mejores promesas, mejor herencia. Yo tengo una vida con Dios por toda la eternidad. Yo menosprecio esto. Yo no cambio nada de esta tierra, hermano, perdónenme, nada, absolutamente nada de esta tierra, hermano. Hermano, no voy a dejar las cosas de Dios por las cosas de esta tierra, porque no tiene sentido. Con el privilegio que tú y yo tenemos, con el privilegio de formar parte de la Nueva Jerusalén, que es lo mismo, es la esposa, la Nueva Jerusalén es la esposa, está vestida de belleza, hermano, sus calles son de oro, mar de cristal, hermano, sus puertas son perlas. Eso no lo entiende la gente. La gente cree que es una ciudad que va a ser bonita y allá va a ir a ver si el oro es de 24 quilates. ¡Qué tontería! Perdóneme, hermano, es la excelencia de Cristo, es un pueblo vestido de Cristo, es una novia vestida de Cristo, es un cuerpo, hermano, perfecto, así como la cabeza es perfecta. Hay algo tan grande aquí, tan glorioso, hermano, que yo tengo que entenderlo a plenitud. Y por eso es que lo dice aquí: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe,
y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está bajo el cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y dice Pablo en el 24, ahora me gozo en lo que, en lo que padezco por vosotros. ¿Usted cree, hermano, que yo no me gozo en lo que padezco por usted? Yo he pasado en Niágara en bicicleta de aquí para allá para acá, ya yo me acostumbré a pasar. O sea que a mí no me preocupa nada, perdóneme, hermano, no, nada, absolutamente nada. Por eso que ahora puede temblar aquí, venirse esto encima. A mí no me importa, perdóneme, porque yo sé que tengo una herencia con mi Dios allá arriba en el cielo. Que si me voy de esta tierra, me voy con el Señor. Y sé que voy a resucitar el día de la parucía. Voy a resucitar. ¿Cuántos hay que se mueren y no saben si resucita? Hay gente que está segura de una cosa, hermano, que no tiene. Porque uno le pregunta a la gente, si el Señor viene esta noche, ¿cuántos se van? Y todo el mundo dice, yo me voy, vamos a ver si se va. Hermano, ahí es donde yo tengo que estar seguro. Por eso es que Dios me manda a permanecer, hermano. El que duda nunca consigue nada. Y el que no entra en el reposo no va para ninguna parte, hermano. Porque no se entra al reposo por causa de incredulidad. Por eso si usted no cree, hermano, imagínese, si yo no creo, hermano, si yo no creo, qué terrible. Y Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne, oiga bien, ¿cumplo qué? Lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea que aquí vamos a entender algo, que nosotros estamos también que padeciendo. Por eso yo tengo que llevar ¿qué cosa? Las aflicciones de Cristo, que la gente no las quiere llevar. Porque para sufrir las aflicciones de Cristo hay que comenzar a sufrirlo todo, soportarlo todo, que te pisoteen, que te escupan, que te maltraten, que te murmuren, que te calumnien, que hablen mal de ti. Y ahí eso no es fácil, porque ¿quién quiere sufrir? ¿Quién quiere soportar? ¿Quién quiere? Y por eso es que yo voy aprendiendo a sufrirlo y a soportarlo y a tolerarlo y a callarme. Que hagan conmigo lo que quieran. Qué difícil es eso. Pablo estaba sufriendo lo que quedaba en ese tiempo, y ahora en este tiempo, ¿a quién le toca? A nosotros y a ti mañana. Que seas instrumento en las manos de Dios, tú vas a tener que pagar un precio. Porque si Dios te va a poner, aunque sea una ovejita, pues vas a tener que sufrir por ella y soportar y tolerar. ¿Cuántas cosas hay que pasar? ¿Cuántas? Siga leyendo el 25, de la cual fui hecho ministro. Oiga bien, de la iglesia. La iglesia dice de la cual fui hecho ¿qué? Ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pero no lo estaba anunciando con palabras, la estaba anunciando ¿con qué? Con una vida. Él sufría por la iglesia, no solamente oraba por la iglesia, hermano, como lo leímos allá, que él oraba para que la iglesia fuera llena de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad. Sufría por la iglesia, clamaba por la iglesia,
Lloraba por la iglesia. Hermano, uno sufre cuando una persona se desvía. Uno sufre cuando una persona no está en el camino. Uno sufre cuando alguien ha caído. Uno sufre cuando alguien se ha desviado. Uno sufre. El verdadero pastor tiene que sufrir. El verdadero instrumento en la mano de Dios tiene que sufrir. Al ver que los otros no se entregan, al ver que los otros no se dan, como lo sufrió Pablo, como lo sufrió primeramente Cristo y fue crucificado por todos nosotros. Pero también a nosotros nos toca pasar y nos toca padecer y nos toca sufrir, porque esa es la voluntad de Dios. Claro, por eso es que hoy los pastores que dándose la gran vida, de vacación en vacación, comprando lugares de veraneo, están sufriendo por la iglesia. Se van a la piscina a sufrir por la iglesia, a tirarse al sol y padecer por la iglesia. Un bronceadito por la iglesia. ¿Dónde estaba pastor? Sufriendo mucho por la iglesia este fin de semana. Andando en vehículo del año y cambiando vehículo cada año, sufriendo por la iglesia, pasando trabajo, y todavía se atreven a decir el obrero es digno de su salario. Perdóneme, sinvergüenzas, a gastarse el dinero en Europa, en buenos restaurantes. ¿Cuántas cosas se han hecho hoy? Por eso cuando yo veo la vida del apóstol, lo que vivió el apóstol y cómo le habló a las iglesias con el corazón en la mano, él no le estaba hablando por hablar, ¿no? Si yo vengo aquí a predicar un mensaje por predicarlo, perdóneme, yo no quiero estar aquí. Solamente Dios sabe lo que hay por dentro. Solamente Dios sabe. Y por eso es que, hermano, el que es llamado por Dios, como dice ahí la Biblia, como lo fue Aarón, hermano, entiende y sabe la responsabilidad que tiene y la carga que tiene que llevar, el sufrimiento, el dolor de ver ovejitas abandonadas, de ver ovejitas golpeadas, de ver ovejas que no quieren ni siquiera congregarse porque fueron tan dañadas. Hermano, hoy nosotros tuvimos un día muy hermoso, muy hermoso, muy hermoso. Cosas que vivimos hoy. Y no importa, hermano, si hay que ir a buscar una oveja, no me importa dónde haya que buscarla, no me importa. Él dejó las 99 para buscar la perdida. A Él sea la gloria. Miren lo que dice aquí, hermano, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio, oiga bien cuál es la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quién? A sus santos. Hermano, por eso es que Dios nos esté hablando esta palabra no es cualquier cosa. Perdóname, hermano. Por eso yo tengo que apreciar esto, valorar esto. Porque el mensaje no lo escogió Eleazar ni lo escogió el hombre. El mensaje lo tiene Dios desde los cielos para que su pueblo sea edificado para la gloria de su nombre. El pueblo que Dios levanta hoy no va a ser un pueblo ignorante. Perdóname, hermano. Ese pueblo va a saber dónde está parado. Ese pueblo va a saber quién lo llamó, para qué lo llamó. Ese pueblo se va a entregar voluntariamente y va a conocer el privilegio que Dios le dio. Perdóname, esto no es cualquier cosa. Que el Dios de los cielos nos haya escogido. Que el Dios de los cielos nos haya llamado. Por eso es que se ha jugado tanto a la religión. Y el diablo ha jugado con la iglesia a la religión. Perdonen. Porque el pueblo de Dios no ha entendido el llamamiento, ni lo ha comprendido.
Pero cuando yo sé el privilegio, cuando yo sé quién me llamó, cuando yo sé que mi Redentor vive, que mi Redentor no está muerto, yo tengo que saber entender esto, mi hermano. Yo le pido mucho a mi Señor, muchas veces me quebranto en la presencia. Le pido tanto a Dios que me ayude. Y cuando Dios me hace ver cosas, y me revela, y me muestra, y a veces me revela el sufrimiento de las ovejas, y me muestra cuando alguien, yo a veces ni estoy pensando, simplemente me trae a la memoria a alguien, me dice, esta persona está pasando por esto y esto. Y a veces lo único que se puede hacer es orar, que no se puede resolver más, solamente orar. Por eso cuando alguien me llama, me dice, no, ya, no le estoy llamando a pedirle nada, pastor, solamente que ore por mí. Ore por mí. Por eso cuando yo veo esta grandeza de Dios, digo, Señor, ¿cuánto se ha engañado a tu pueblo? ¿Cuánto? ¿Cuánto se le ha engañado diciéndole que Dios le va a resolver los problemas, que Dios le va a pagar las deudas? Y amén, todo eso lo va a hacer Dios. Pero es que eso no es mi vida. Mi vida no es que yo salga de deudas. Mi vida no es que se resuelva el problema con el hijo, con la hija, ni con el marido. Esa no es mi vida. Eso forma parte de una vida aquí. Mi vida no es que yo tenga trabajo, amén, porque tengo un trabajo. Mi vida es Dios. Y yo quiero vivir para mi Dios. Por eso Dios no quiere que estemos cargados, hermano, con los afanes de esta vida y con las deudas y con los problemas. Le entrego todo eso a Dios. Si se pierden las cosas, que se pierden. Total, yo no nací con nada. Yo nací con mi Dios, porque mi Dios fue el que me hizo nacer y me trajo una existencia. Y dice aquí, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas. ¿Qué cosa? Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Yo tengo una esperanza y es la única esperanza que yo debo tener, hermano, mi hermano, y debo permanecer en esa esperanza, es de que voy a participar de la gloria postrera y voy a participar de esa gloria, hermano, que voy a tener con Él eternamente y para siempre. Por eso es que el apóstol Pablo decía cuando hablaba de la cena, que el que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es limpio. ¿Cuál esperanza? De estar con Él, de vivir para Él. Yo no tengo otra esperanza, hermano. La esperanza mía no es que se arreglen los problemas. Total, mañana me voy a morir. ¿Y a quién le queda lo que yo tengo? Lo van a pelear 3 o 4 y ahí se van a quedar sin nada mañana, porque son unos despilfarradores. Perdóneme, hermano. Te mataste amasando una herencia, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque al que nada, lo que nada le cuesta, hermano, al que nada le cuesta lo vuelve fiesta. Aquí dice, hermano, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria, este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, oiga, a quien anunciamos, dice Pablo, yo lo estoy anunciando, amonestando a todo hombre. ¿Amonestando a quién? A todo hombre. Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Miren lo que yo tengo que hacer, amonestando a todo hombre. ¿Pero a cuáles hombres? A los que Dios me dio para que amoneste. Y si al impío me toca decirle la verdad, se la voy a decir. Porque yo soy atalaya y nosotros sabemos cuál es la función de la atalaya. Que si vienes al impío cometer pecado y tú no le amonestares, la sangre de él va a caer sobre ti. Y si vienes al hermano cometer pecado y tú no le amonestares, la sangre de él, de ese hermano, va a caer sobre ti. Y aquí dice, anunciando, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando, eso es lindo, enseñando a todo hombre en toda sabiduría,
a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Mire usted, para qué yo amonesto y enseño. Para presentar ¿qué? Perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea que maduro. ¿Cuál es la carga mía? De que este hombre madure, de que esta mujer madure, de que esta mujer madure, de que cada uno madure. Y enseñarle el camino, enseñarle lo recto, enseñarle lo perfecto, enseñarle lo santo, enseñarle lo que le conviene. ¿Cuánto engaño hay en la iglesia? ¿Nos han enseñado eso? A mí me enseñaban muchas cosas. Yo oí muchas predicaciones, solamente oí predicaciones muy lindas por algunos años al principio, que eran del reino, pero después, hermano, eran solamente buscando revelaciones para que la gente se emocionara y dijera, wow, qué tremendo predicador, y darle la gloria al predicador. Perdóneme, hermano. Por eso es que a mí no me convence cualquier predicación, perdóneme. Hay gente que me dice que ese pastor predica así. No, hermano, vamos a ver qué está diciendo y a dónde me está llevando. A mí no me importa que diga cosas lindas, a mí me interesa que me lleve a Cristo. Dice aquí, hermano, para lo cual también, ¿qué cosa? Trabajo. ¿Qué hacía Pablo? Trabajaba y trabajaba de verdad, no era un vago. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hermano, Pablo estaba ¿qué? Trabajando. ¿De acuerdo a qué? Dice, según la potencia de Él. ¿Qué es la potencia? El poder de Él. Porque Dios manifiesta su poder de muchas maneras. Trata con nosotros. Y quiero leer aquí solamente para terminar esto. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. ¿Qué sostenía Pablo? Hermano, ¿cuánto hay que luchar para que el pueblo de Dios viva para Dios? Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que estáis en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Usted ve por qué hay que orar por todo el remanente que uno no conoce? Por el que conoce y por el que no conoce. ¿Por qué tenemos que pedir? Amén. Dice así, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Usted ve por qué le estamos pidiendo a Dios entendimiento? Porque la iglesia tiene que tener ¿qué? Un pleno entendimiento. La riqueza de pleno entendimiento. Es una riqueza tener entendimiento. Es una riqueza llegar a la plenitud del entendimiento. Hermano, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Aleluya. Aleluya. Y con esto lo dejamos ahí, mi hermano, porque Dios no va a seguir dando más. Dios va a seguir obrando en nuestras vidas, porque Dios quiere que su iglesia entienda, hermano, comprenda para qué ha sido llamada, para qué ha sido traída, para qué Dios está trabajando con el remanente, hermano. Hermano, nosotros no vamos a quedar dando vueltecitas ahí en un temita. No. Hermano, Dios tiene abundancia para nosotros. Tiene tanto para darnos. Pero no estamos preparados muchas veces. No estamos preparados para recibirlo. A veces ni queremos. Perdóneme, hermano. Y por eso cuando usted, hermano, se reúne, usted tiene que venir con todo el deseo, con todo el anhelo, hermano, de oír lo que Dios tiene para usted, hermano. Tantas cosas, hermano. ¿De qué se entretiene la gente? ¿De qué se entretiene el mundo? Hermano, vive entretenido hoy en un montón de cosas, en la farándula, en un montón de situaciones y de cosas de este mundo. Ahí vive enredado. Perdóneme, hermano. ¿De qué vive el mundo? De las canciones, de la última moda, de este que se casó, de que se divorció, de que se separó, que duró 2 meses de casado, hermano, de que esta se engordó, no, que se hizo la cirugía, no, que la otra aquí, que por allá, hermano, un montón de tonterías. Perdóneme, hermano, de eso se alimenta el mundo.
Y si yo que estoy, hermano, viviendo para Dios, no me alimento de las cosas de Dios, entonces ¿qué esperanza tengo? Yo no voy a saber para dónde voy. No voy a conocer para dónde voy. Y por eso es que hemos repetido tanto algo que usted no ha entendido. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo de Dios no tiene conocimiento. Si yo no sé, hermano, quién me llamó a mí y qué privilegio me dio, no tiene sentido vivir esta vida. Porque ni estoy, hermano, oiga bien, un momentito, ni estoy, hermano, viviendo a Dios y me estoy perdiendo el mundo. Ni de allá, ni de acá. ¿Qué sentido tiene? No vale, muriéndome a veces se me mueve la patica cuando hay una cumbia por ahí, un merengue, entonces quiero irme a bailar. Perdóneme, hermano. Una salsa, un merengue, un rock, un rap, lo que sea, hermano. ¿Qué sentido tiene? No tiene sentido. Y por eso Dios a su pueblo le quiere abrir los ojos bien abiertos. Que esto no es que me den un ministerio ahí, yo haga cualquier cosita, no. Ojalá fuera eso, ojalá fuera eso. Ojalá la vida cristiana fuera a tener un ministerio, ojalá. Pero pastores, hermano, pastores que no van a estar allá arriba, pastores que estuvieron al frente, pastores que no van a estar allá arriba. Por eso, hermano, para vivir esto se necesita mucho, pero mucho, un gran esfuerzo. Por eso esto es para valientes y para violentos, para gente que esté dispuesta y que quiera vivir para Dios y para la gloria de Dios. Eso es todo, mi hermano. Ponte en pie.